Somos estudiantes de la Universidad Domingo Savio, cursando el séptimo semestre de la carrera de Derecho. Nosotros somos el grupo número 6. Dando inicio al video, mi persona va a dar conceptos fundamentales de acción y pretensión de procedimiento civil. Estos dos elementos son pilares del proceso judicial, definiendo la base sobre la cual se va a construir la dinámica legal para la resolución de conflictos, dando así el concepto o definición de acción. La acción se define como un derecho que tiene una persona para que ésta pueda acudir a los tribunales y pueda solicitar una tutela judicial para la protección de su derecho o interés legítimo. Es el poder que otorga el ordenamiento jurídico para iniciar un proceso judicial. Así también decimos y damos el concepto de pretensión. La pretensión es el objetivo de la demanda, es decir, lo que el demandante solicita al juez, que declare o que haga la petición concreta que se formula en el proceso judicial. En esto tenemos elementos de la pretensión, que está el sujeto activo, el sujeto pasivo, el objeto y la causa. En el sujeto pasivo decimos que, que se presenta la demanda y se solicita la tutela ante el juez, y este lo puede hacer el demandante. En el sujeto pasivo es la persona que recibe la demanda y se llama demandado. El objeto es lo que solicita al juez, las declaraciones o condena, perdón. Y la causa es la razón por la que se solicita la tutela judicial, ya sea el derecho violado, el interés legítimo o afectado. Hola, mi nombre es José Luis. En este video les hablaré del proceso y las partes del Código Procesal Civil, ¿no? En su artículo 27 nos habla de las partes, ¿no? Bueno, parte, ¿qué se entiende por parte, no? La parte es quien demanda en nombre propio o cuyo nombre se demanda, ¿no? Las partes son personas que inician actos jurídicos procesales. Un ejemplo, mi persona demanda a otra persona, yo sería la parte demandante y la otra persona sería la parte demandada. ¿Y quiénes son partes esenciales del proceso? Para que exista un proceso válido, necesariamente tienen que existir tres sujetos procesales, ¿no? ¿Y quiénes son? El juez, el demandado y el demandante. Bien, participan también en un proceso los servidores auxiliares y la administración de justicia, señalados en la ley del órgano judicial. Por supuesto, también son como partes accesorias, ¿no? Los abogados litigantes. El debido proceso es un principio legal por el cual el Estado y el órgano judicial deben respetar los derechos legales que posee una persona, según la ley. El debido proceso es una condición esencial para la impartición de justicia en un Estado constitucional de derecho. Se trata de un derecho que toda persona tiene a un proceso justo, equitativo, que puede ser oída y juzgada ante un juez natural, asumiendo plenamente su defensa, ¿no? Entonces, el debido proceso es una garantía constitucional que está establecido en el artículo 115, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado. En el ámbito del proceso civil, una resolución judicial es una decisión formal emitida por un juez o un tribunal. Esto para dirigir, ordenar o resolver algunas de las cuestiones que surgen durante el desarrollo del juicio. Estas decisiones son fundamentales para el avance del proceso y se dictan para garantizar un orden lógico y estructurado de los actos procesales. Las resoluciones se clasifican generalmente en tres tipos, dependiendo de su contenido, la finalidad y el momento de la emisión. Una de estas resoluciones es las providencias, que son decisiones de mero trámite que tienen como objetivo dar cumplimiento al proceso y asegurar la secuencia lógica en los actos procesales.
Se trata de actos sencillos que no afectan el fondo del litigio, como la admisión de un escrito o la fijación de una audiencia. Otra resolución son los autos, que son resoluciones que se pronuncian sobre aspectos importantes y controvertidos del procedimiento, como la admisión de las pruebas, la suspensión del proceso, la concesión de un recurso, entre otros. Los autos pueden ser de carácter definitivo o interlocutorio, dependiendo de si ponen fin a una fase procesal específica o al proceso en su totalidad. Otra resolución son las sentencias, que son resoluciones que deciden el fondo del asunto, poniendo fin al proceso judicial. Estas pueden ser definitivas cuando resuelven la controversia principal o interlocutorias si resuelven aspectos relacionados con el fondo del litigio, pero estas no ponen término al proceso en su totalidad. En conclusión, debemos indicar que las resoluciones judiciales en el proceso civil son actos fundamentales del tribunal para conducir el proceso hacia su culminación, garantizando que se desarrolle conforme a las reglas de procedimiento y que las partes vean tutelados todos sus derechos. Actos procesales. Son actos voluntarios para dar inicio a un proceso y que tienen por objeto su constitución, impulso o extinción. Actos jurídicos, emanadas por autoridad competente, que son susceptibles de causar efectos procesales. Para dar paso a los actos procesales, una vez que ser instaurada una demanda por el autor o demandante, la pretensión que se encuentra en el artículo 110 del Código de Procedimiento Civil, donde se inicia con todos los actuados por las partes y el juzgador, donde pondrá término del proceso, tales como contestación por el demandado, lugar de los hechos, negación de hechos, ofrecimiento de pruebas, inspección judicial, incidentes, peritos, sentencias y, por último, los recursos. La audiencia preliminar y complementaria, esto se realiza en los ámbitos del derecho procesal, especialmente en el sistema judicial. En nuestro país, las audiencias preliminares y complementarias son fases importantes en los juicios orales, sobre todo en el proceso penal. La audiencia preliminar es una etapa en la que las partes, fiscalía, defensa, algunos casos la víctima, exponen sus argumentos preliminares y presentan pruebas que serán utilizadas en el juicio. Su objetivo es depurar el proceso antes de llegar a la etapa del juicio oral. Algunas funciones claves en la audiencia preliminar son pues el ofrecimiento de pruebas, como las partes presentan las pruebas que pretenden usar en el juicio. La depuración procesal, estas resuelven cuestiones procesales o probatorios que puedan interferir en el juicio. Los acuerdos, estos a veces se pueden llegar a acuerdos o soluciones alternativas, como la suspensión del juicio o pruebas o un acuerdo separatorio. La audiencia busca preparar el terreno para un juicio rápido y eficiente, evitando dilaciones innecesarias. Esta audiencia complementaria tiene un lugar cuando durante la audiencia preliminar se presentan cuestiones adicionales o nuevas pruebas que requieren un análisis más detenido o una ampliación del debate. También puede suceder cuando el juez o alguna de las partes considera que es necesario profundizar en ciertos aspectos que no quedaron claros en la audiencia preliminar. En algunos sistemas, la audiencia complementaria puede servir para introducir pruebas que no se habían complementado inicialmente, como resolver cuestiones adicionales que surgieron después de la audiencia preliminar. Ajustar los términos del proceso en una función de nuevos elementos presentados. Estas audiencias, tanto la preliminar como la complementaria, son esenciales para garantizar el juicio justo y equilibrado.